Cambia un poquito el tiempo. Yo creo, Daniel Muñoz, que se nos está preparando una feria de otoño perfecta. Sí. Con sus lluvias, sus aguaceros, poquitos, luego sale el sol y ese momento maravilloso en la feria de otoño cuando ves el sol a partir del cuarto toro, en los debajo del reloj. Yo estaba en el 2, donde tenía el abono con Amorós, y entonces las golondrinas empiezan a bajar y van bajando, mientras ahí el pobre forzado sufre con un toro que no hay manera. Salvador Amasón González, que podía con todo, tú ves, dice, uy, este pobre no puede, pero es igual porque se te va. Ese sol encima de los tejados de las ventas. Feria en la que no va a estar Morante. Bueno, ya he visto que ha anunciado que lo deja. Hace bien, ¿eh? Puede estar en Sevilla, veremos. Bueno, yo no le presionaría. Bueno, vamos a contar que efectivamente, es que estamos a 12 de septiembre, lo normal es que el tiempo sea incierto hasta el Pilar y a partir del Pilar pues que haga frío, lo normal. Bien, ¿qué tenemos? Una bajada de temperaturas, en parte, no mucho, pero bueno, ya empieza a notarse. Por ejemplo, en Madrid, que estábamos en 30, pues la máxima son 27. Más fresquita. La máxima nacional sigue igual, en Córdoba y en Murcia 35, y la mínima pues parecida, Soria y Vitoria 9 grados. Bueno, como hemos hecho tanto el Canelo, el traidor, el Mego, el Memo y el imbécil, es decir, como España está tan absolutamente penetrada y corrompida por el narco, pues queremos aparentar una autonomía que luego llega de pronto el chapo de turno, en este caso el de Venezuela, el hermano de Delcy, y entonces dice que hay que romper relaciones con nosotros. Hombre, a mí casi me dan una satisfacción, no caerá esa breva. Y de paso que dejen a Baltasar Garzón sin estipendios y Zapatero en el paro, no estaría mal, ¿eh? ¿Pero cómo fue? Pues ha tenido lugar hace escasas horas, esta madrugada, ahora aquí en España. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha pedido a Nicolás Maduro que rompa relaciones con España tras ese reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, reconocimiento que aprobó ayer el Congreso de los Diputados. La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE horas antes de que el presidente del Gobierno reciba a Urrutia en Moncloa, encuentro que tendrá lugar esta tarde y que confirman a este programa fuentes del equipo de María Corina Machado. Mientras, en México crece el descontento social tras la reforma judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador para elegir a los jueces por votación popular, una propuesta respaldada por la presidenta electa. Entre tanto, esta madrugada hemos conocido el fallecimiento de Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, ha muerto a los 86 años a consecuencia de un cáncer. Bueno, ahí con Fujimori ha pasado a través de su hija lo mismo que con Trump. Ni contigo ni con ti, ni contigo ni con ti, digo yo con ti, contigo ni sin ti, tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Exactamente lo que ha pasado con el Partido Republicano, eso ha pasado en parte con Fujimori. Hay que recordar para los jóvenes, Fujimori fue un presidente elegido contra Mario Vargas Llosa en una apretadísima campaña electoral en la que pues se perdieron el mejor presidente que hubiera tenido Perú en su historia, y tuvo una primera época extraordinaria, hay que decirle extraordinaria. Pero una vez que venció, gracias a Vladimiro Montesinos, que era un Rasputín, el problema es que era muy inmoral, pero la forma en que acabó con Sendero Luminoso es verdaderamente asombrosa, cómo lo hizo el tío. Ahora bien, después se va y se proclama dictador sin ninguna necesidad, porque tenía un apoyo popular del 80 o 90%. Bueno, se proclamó dictador por un quítame ahí estos jueces, unas tonterías, porque tampoco es que él estuviera robando o cosas así, en su entorno sí, pero en Perú el que no roba no respira, o sea, bueno, me refiero a los políticos, claro. Ahora, todo lo que está pasando en Iberoamérica es de una auténtica convulsión. Es convulsión en Venezuela, en Perú no sé lo que va a pasar, ahora vamos a acercarnos, y luego lo que está pasando en México es sin duda lo más grave que ha pasado en México desde la Guerra Cristera. O sea, realmente lo que quiere poner AMLO es un mecanismo por el que el Chapo Guzmán
nombrar a los jueces, porque va a ser exactamente así. Acabar con los jueces de carrera, bastará ser bastará ser abogado y con 4 años de ejercicio, por ejemplo, defendiendo al Chapo Guzmán. Y ya con eso ya puede ser juez en Sinaloa. Imagínate lo que puede pasar aquello. Se juegan la vida por hacer justicia, ahora no les van a dejar ni jugarse la vida. Pero vamos en primer lugar, porque claro, Fujimori ha sido muy importante en la historia de Perú, a ver cómo lo están llevando. Martín Higueras, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico, buenas noches por aquí. Bueno, ¿cómo se ha recibido lo de la muerte de Fujimori? Se veía venir porque lleva no sé cuánto tiempo en el hospital. Bueno, es verdad, Federico, hace mucho tiempo que padece un cáncer de lengua. Lo que ocurre es que también es cierto que esta mañana nadie esperaba que las noticias se sucedieran de una manera tan rápida, porque ya entrada la tarde había muchos rumores de que Fujimori estaba en su casa, en casa de su hija Keiko, y ya muy delicado, seguramente con una enfermedad muy avanzada. Y sobre las 6:30 de la tarde de aquí, 1:30 de la mañana ya de España, del día jueves, digamos, se anunció la muerte de Alberto Fujimori. Lo curioso es que Alberto Fujimori había sido liberado de la cárcel hacía apenas 9 meses, y en este tiempo había recobrado un cierto protagonismo político, tanto así que, digamos, muy pocas semanas después de salir de la cárcel, se afilió al partido Fuerza Popular, que es el partido heredero del que dejó y recogió su hija Keiko Fujimori, y luego incluso Keiko Fujimori lo llevó a proponerlo como cabeza de lista para las elecciones de 2026, cuando era un extremo que era absolutamente imposible, porque Fujimori, recordemos, fue indultado y eso no anula las sentencias que había recibido, ¿no? O sea, Keiko ha llegado al extremo de locura de proponer a su padre que casi in articulo mortis. Así es, efectivamente. Y ella dijo además que ella no iba a participar en la plancha electoral, que ella se iba a retirar. Por supuesto, muchos lo interpretaron como una estrategia para acercar o para reunir nuevamente al fujimorismo, porque en algún momento se dividió el fujimorismo en dos partes, los keikistas y los albertistas por otro lado, por varias razones, entre ellas un primer intento de indulto cuando aún el primer intento de Pedro Pablo Kuczynski del año 2019, que incluso no parecía convencer, a Keiko Fujimori, ¿no? Con lo cual, bueno, puede haber sido una estrategia, ¿no?, para reunir nuevamente al fujimorismo. Lo que vamos a ver es qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora y si Keiko va a cumplir con su promesa de no presentarse en las elecciones de 2026, pero como entenderás, muchos dudamos de eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo está la situación? Porque lo último que he leído es que el lagarto Vizcarra prepara encuestas, quiere volver, o sea, Dina Boluarte pues está ahí, no se sabe muy bien exactamente en qué extraño equilibrio. ¿Cómo está el panorama en Perú? Mira, Federico, efectivamente, ¿no? Vizcarra sigue muy activo políticamente, sobre todo en redes sociales, lo cual tampoco a veces yo dudo de la repercusión que eso pueda tener. Lo cierto es que hay una comunión casi perfecta entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual es algo muy extraño y raro en nuestro país, ¿no? Sí. Y lo cierto es que también hemos tenido un Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte, que recordemos heredó la presidencia de Pedro Castillo, porque ella fue elegida también con la plancha de Pedro Castillo como vicepresidenta, y lo que hemos visto en los últimos meses es una sucesión de escándalos también en los que muchos de sus ministros han estado involucrados. Y lo último y lo más preocupante, Federico, justamente tú hablabas del tema Venezuela y las locuras de Jorge Rodríguez y compañía, es que la semana pasada Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros decidió hacer un cambio de ministros, y el que más sorprendió fue el cambio del ministro de Exteriores, que había sido muy duro con la dictadura de Nicolás Maduro y que además había llegado a reconocer, a muy pocos días del evidente fraude, reconocer como presidente electo
a Edmundo González Urrutia. Fue el primero, creo, el primer país importante que reconoció a Edmundo fue Perú. Efectivamente, y eso nos trajo, la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Nicolás Maduro, y también ocurrió lo mismo con Argentina posteriormente. Y el problema es que Dina Boluarte, insisto, y el primer ministro decidieron nombrar a un nuevo canciller, un nuevo ministro de Exteriores, cuya primera declaración sobre Venezuela fue, y abro comillas, que los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Aparentemente, incapaz de darse cuenta que absolutamente toda la comunidad internacional, no solamente de la región, sino también Europa, en fin, y otros países, estaban atentos a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Así que, obviamente, esos problemas no solamente los resuelven los venezolanos, sino también por la presión que podría ejercer o que debería ejercer la comunidad internacional. Como diría María Tegui, la caviarada de nuevo, ¿no? Otra vez la izquierda caviar sirviendo al comunismo, qué pesadilla andina. Bueno, ¿y cómo se está viviendo el caso? Yo es que estoy viendo lo de México. Cuando vi la noticia primera no me lo podía creer, porque si es difícil que haya justicia en México, de hecho, eso lo hemos vivido en Colombia, lo hemos vivido en Perú, lo hemos vivido en todos los países, el poder extraditar a Estados Unidos a los grandes delincuentes para que sean juzgados, porque no hay manera de que sean juzgados en sus países por el poder enorme que tiene el narco, el terrorismo, etcétera. ¿Hay algo parecido? ¿Tiene eco en Perú esto de... Pues lo malo de estas cosas es que son contagiosas, porque la idea de votar a los jueces estaría muy bien si el voto fuera libre y la gente supiera lo que es la justicia. El problema es que, claro, eso en México es temible. Absolutamente, Federico. Mira, cuando tú mencionabas el caso peruano, mencionaste a Mario Vargas Llosa. Yo recuerdo, y claro, relacionándolo con México, inmediatamente recordé estas palabras de Mario Vargas Llosa en México, en la Ciudad de México, en una discusión en la que también estaba Octavio Paz, y Vargas Llosa se refirió al México de los 90, ¿no es cierto?, y de los últimos, sí, no sé, 50 años como la dictadura perfecta. Sí. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en México, ya no con el PRI, ¿no?, que gobernó entre el año 1929 y el 2000, hasta que ganó Vicente Fox. Eso es lo que está ocurriendo, pero ahora con Andrés Manuel López Obrador, ya no del PRI, sino del Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y sus aliados, por supuesto, ¿no? Y lo que ha ocurrido en el Senado mexicano es lo que muchos temíamos, ¿no? Ya tenía Morena, el partido de López Obrador, una supermayoría, que así la llaman, y solamente le faltaba un voto para estos 86 que exigían la mayoría calificada, y sorpresa, ¿no es cierto?, el voto adicional para tener las 2/3 partes de los 128 senadores, se lo dio un opositor, Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, con lo cual esta reforma salió adelante. Pero es curioso que tú acabas de dar algunas claves absolutamente surrealistas, ¿no? Y efectivamente, ahora para ser juez, pues se pide, ser licenciado en Derecho, tener muy pocos años de experiencia, escribir un ensayo y tener 5 cartas de recomendación, Federico, pero no 5 cartas de recomendación de jueces y de personas notables, pueden ser 5 cartas de recomendación de sus vecinos, es decir, de la abuelita que está en la esquina o de la tía que está a 30 metros de su casa. Es decir, es absolutamente surrealista lo que está ocurriendo en México. Y además, claro, la votación popular se va a hacer, la selección de los candidatos los va a hacer también una comisión del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y Senadores. Encima. Claro, es el Poder Ejecutivo y además también el Poder Judicial. Pero claro, el poder, este poder legislativo, ¿no es cierto?, está en manos también de Morena, con lo cual lo tiene todo servido para poder hacer lo que le da la gana,
y dejarle servido, por supuesto, el nuevo gobierno a Claudia Sheinbaum, que va a tomar posesión el 1 de octubre, por lo que nadie duda es que López Obrador va a estar detrás de Sheinbaum, por supuesto, para mover los hilos del Ejecutivo también. Esto me recuerda cuando le dijo aquello Mario a Octavio Paz, una dictadura perfecta, que se dice, aunque yo creo que eso es a posteriori, pero que añadió Octavio Paz, matizada por la corrupción. Sí. Porque es verdad que lo único que va a matizar la dictadura perfecta de López Cobrador, como le llamaban por sus relaciones con el narco, va a ser la corrupción. O sea, ahí los chapos van a elegir jueces en estados enteros. Eso nos lleva a una serie de convulsiones en toda la frontera suramericana, que ya es lo que le faltaba a Kemala y Kemalo. En fin, pues y eso no es todo. Disculpa, Federico, muy rápidamente. Y ojo que lo que se viene son más cosas, y estamos hablando ya de desaparecer organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, que se va a convertir en otro instituto que va a pasar a depender aparentemente de la Secretaría de Gobernación, es decir, volvemos a los tiempos del PRI. Y ese es el camino casi calcado de lo que ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez hace ya 25 años. Calcado, es volver otra vez a gobernación en tiempos de Echevarría, la matanza de Tlatelolco, o sea, cuando ya, claro, cuando los resultados electorales los hacía la policía política en cuanto se iba a lavar al baño. O sea, realmente lo de México es una caída en abismo verdaderamente terrible. Y está toda América, con excepciones, bueno, está todo patas arriba, ¿eh? En fin, pues, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Martín, por esta última novedad. Pues seguiremos aguantando, Federico. Muchísimas gracias. Pues es fundamental. México son mucho más de 100 millones de habitantes, y dice 120, 140, y dice pues 200, bueno, y 40 en Estados Unidos. Solo como un detalle de la dictadura mexicana en ciernes. No le renuevan el contrato al presentador más famoso que hay en Estados Unidos, que es Jorge Ramos. No le renueva el contrato en Univisión, que es lo que más se ve entre los mexicanos de Estados Unidos, porque él se ha opuesto a López Obrador precisamente en estos ámbitos dictatoriales. Fue famoso un rifirrafe cuando él hablaba de la seguridad, y entonces Jorge fue sacándole todos los muertos del año. Y usted dice que hemos mejorado en seguridad. El año pasado 180, este año 520. Heridos, el año pasado 200, este año 500.000. O sea, y el otro se puso como una hidra, no le pegó de milagro. Como los medios de comunicación mexicanos tienen una acreditada tradición de servilismo, se parece mucho a los españoles, pues este es el primer detalle, que no está mal para empezar. Pero, en fin, esto está fatal. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, hoy el gran Parmenio había escrito en mi blog: hoy en el Senado la oposición ha reprochado a la Cosa Bolaños que tras el discurso de Sánchez renegando del poder legislativo, al PSOE le sobra el Parlamento en la democracia parlamentaria en la que se constituyó la nación española. Se confunden. Lo que les sobra es la democracia. Siempre les ha sobrado. También en mi blog añadía después una consideración sobre el hecho de que los miembros del grupo parlamentario socialista, además de negarse a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pidiera además que se reconozca la labor de Zapatero, el mamporrero de Maduro. Ahí sí estoy de acuerdo con los socialistas. La labor de Zapatero debe ser reconocida, a poder ser en la Corte Penal Internacional de La Haya. Oye, ¿y qué me cuentas de que a cambio hoy lo reciba cariñosamente y porque no está en edad, que si no lo deja embarazado?
Pues dice, pero sí, vamos a ver, si ayer le escupía, pero ¿cómo lo recibe hoy con gran alaraca? Bueno, pues yo creo que eso forma parte de la íntima razón de ser de Pedro Sánchez. Ayer lo escupía, pero el sábado ante el Comité Federal lo llamaba héroe. O sea, Es verdad. decía que, es que dice, es estar al plato y a las tajadas. O sea, y Ahora, pues, lo que no deja nunca es el ditirambo, siempre exagera. siempre, O sea, no siempre. decir es Sí, una sí, persona sí. respetable, no, un héroe. Así que un héroe ni se os ocurra votarlo. Querido Es que amigo, querido héroe. Es que lo suyo es mentir, o sea, Sí, entonces sí, el sí. ditirambo forma parte esencial de su puesta en escena. Yo no quiero ni pensar, es capaz de abrazarlo, toquetearlo, besuquearlo, o sea, y vente, que tráete a tu hija, vamos a merendar todos. O sea, yo pienso que está absolutamente loco, aparte de malvado, que es que yo creo que está para allá, porque es que no han pasado ni 24 horas. Bueno, digamos, o sea, no digas loco, como dirías tú, que puede ser considerado como una expresión infamante. Digamos que tiene un equilibrio mental intermitente. Bueno, la idea de que tenga algún equilibrio mental me parecería sorprendente. Perversa. Sí, yo lo veo, pero también es para allá. verdad. También es verdad. Bueno, pues mi querido Ramón Arcusa hacía una observación pertinente en su cuenta de X. Se ríen de nosotros. El PSOE pactó con Esquerra Republicana el nombramiento de Jordi Pons como consejero del Banco de España. Todo podría parecer normal, excepto porque Jordi Pons es el creador de la frase que más éxito ha tenido en el independentismo. España ens roba. Falsa, pero eficaz. Además de colonizar las instituciones, recochineo. Antonio Papell dice que el PP divaga y lo hace desbarrando a modo. Primero critica al gobierno por no haber reconocido presidente de Venezuela a Edmundo González. Después dice que quien representa a los venezolanos es María Corina Machado y sugiere que González es un cobarde y se ha rendido. Es lo que pasa cuando no se tienen principios y el único afán es destruir al adversario. En fin. Vamos a ver qué dice mañana. Que digo esta tarde, porque este es rápido, o sea, Sí, la prosa es lamentable, pero es raudo, o sea, el tío no pierde 5 minutos en pensar nada, va, ¡rum! Claro, y lo escribe. esa es la cuestión, que no lo medita mucho y entonces lo evacúa rápido. ¿Pero qué va a hacer hoy? ¿Qué va a decir? ¿Qué razón tenía el PP cuando reconocía a este hombre al que hoy abraza? Sí. ¿Qué dirá? Bueno, no te pongas optimista. Y de todas formas tiene otra que diremos a continuación. El capitán general de los tercios colgaba una foto de tu admiradísimo Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, con la leyenda: este sinvergüenza fue clave con su voto para que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno. Ahora se queja de la financiación singular que va a recibir Cataluña, perjudicando al resto de las regiones españolas. Bueno, pues ¿sabes la última que han... no es solo Guitarte, es un problema, es una peste que afecta ya e infecta a todo Aragón. La última que han hecho es después del clúster del maestrazgo que va a destruir por completo aquella comarca. ¿Sabes? Lo que han creado es una sección, digamos, geofotográfica que va a fotografiar estas regiones para que dentro de muchos años, cuando ya caigan, se puedan restaurar tal y como están. Palabra. O sea, van a hacer un mapa de Aragón, cómo era Aragón antes de que lo destrozaran los molinazos, para que que son 20 años, me parece, máximo 30 de vida. De hecho, ya hay que empezar a derribar unos cuantos. Claro. En Zuera, en los alrededores de Zaragoza, y habría que derribarlos. A ver quién los guarda y cómo y dónde. Pero ya van a hacer un gran mapa donde habrá mucha gente pues cobrando, para ver cómo se vuelve a rehacer lo que piensan destruir a partir de este año. ¿Qué te parece? Una tapuerca en cada comunidad autónoma. Exactamente. Bien. Esaú acercaba una cita de la eurodiputada alemana Christine Anderson.
Si un hombre cree que es una mujer, eso está bien, no tengo ningún problema con eso. Tiene derecho a pensar lo que quiera, pero lo que no tiene ningún derecho es a obligarme a compartir su delirio. Tan simple como incontestable. Pese a las falsas ideas que nos hayamos podido hacer, no todas las eurodiputadas tienen el nivel de Irene Montero. Bueno, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy, sí. muy difícil. Eso es un reto. Toro Sentado escribió: 6 años llevan gobernando y no es que no hayan construido una casa, es que están a varios años de poder tener suelo preparado para vivienda pública. Pero esta vez sí. Bolaños dijo ayer, por el lunes, que va a pasar de 0 a 200.000 viviendas en 4 años con un coste mínimo de 25.000 millones. Justo en el momento en que acaban de cederle 30.000 millones a Cataluña, más del 10% de la recaudación total del Estado, y después de una ley de vivienda que ha provocado una subida de precios sin precedentes y que decenas de miles de viviendas salgan del mercado de oferta. Bueno, Así y es. que si estas viviendas serán para ocupas. Claro, natural. Porque claro, la res protegida por este gobierno es el delincuente y por lo Sí, tanto él ocupa. Sí, sí. El mismo Toro Sentado comentaba una de las noticias del día, que la Fiscalía pide admitir a trámite la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por citarle a declarar como testigo. Y dice: un fiscal general a punto de ser imputado por ayudar a Pedro Sánchez en su campaña contra Ayuso apoya a Pedro Sánchez en su campaña contra el juez que investiga la corrupción de su mujer. Arturo Pérez Reverte, bueno, esta es la otra que te decía que teníamos pendiente de Antonio Papell, ¿no? Arturo Pérez Reverte había escrito una despedida en 2011 a José Luis Rodríguez Zapatero, donde le decía: rodeado de esbirros cobardes y analfabetos, vivió su Disneylandia durante 2 legislaturas en las que corrompió causas nobles, hizo imposibles otras y llegó a creer que los españoles somos tan gilipollas como usted. Esto lo escribió en 2011. Antonio Papell, uno de esos chuchos empeñados en hacerse con un bocado mayor de lo que les cabe en la boca, respondía: no tiene usted talla suficiente para desdeñar a un personaje que renovó el socialismo, reinventó la solidaridad y destruyó los más viejos tabúes de un país viejo y autoritario como este. En todo caso, sus insultos tan fáciles equivalen a elogios. Será un honor para Zapatero. Reverte liquidaba la polémica con el pase del desdén, que se dice en términos taurinos. Límpiese el bigote y no moleste. Buen hombre, no llevo suelto. Bueno, no es la hay una fórmula que a mí me gustaba todavía más. Ya he dado, hermano. Esto es cuando, es decir, no me pida más limosna. Ya he dado, hermano. Ahora, lo reconozco, esto no lo conocía, pero esto me gusta, es de lo mejor de Reverte que he visto en los últimos tiempos. Límpiese el bigote. Y no moleste. Eso sí que es insultar sin hacer el gesto. Límpiese el bigote, válgame Dios. No merece menos, pero vamos. Muy acertado ha estado ahí Arturo. Y fíjate que es que no es la primera vez que se empeña en meterse con Reverte, con resultados parecidos, pero no parece que nuestro hombre esté dispuesto a espabilar. Yo creo que yo llegué a la conclusión de que era como... recuerdo de niño que había unas maquinillas para ganar dinero haciendo cigarrillos. No sé si te acuerdas que los anunciaban en los periódicos. Gánese un sueldo y tal haciendo cigarrillos. Entonces tú comprabas el cuarterón y hacías los cigarrillos. Y era una máquina que era bastante sencilla. Tú ponías el tabaco, ponías el papelito, del librillo de papel de fumar, y hacías... ¡res! Y entonces se hacía. Le dabas un poquito, secabas el tal con un poquito de saliva y apretabas una esquinita para tal. Y ahí se hacían. Y salían, en lugar de 20, salían 20 y tantos. Ese era el negocio, el beneficio.
Pero yo no sé qué pasaba, que siempre se estropeaban los no sé por qué, que siempre se estropeaban. Yo estaba muy empeñado en hacerle uno a mi padre, y mi padre dijo, mira, hijo, no, que al final salimos perdiendo. Y es palillos. Pero tal cual. Pero yo recuerdo que aquello me parecía fascinante, como cultivar champiñones debajo de la cama. ¿Tú te acuerdas de hágase con una pequeña fortuna? Sí. Cultivando, todo eso va a volver, porque vamos a un invierno de carestía con este mendrugo. Además Cataluña ya no paga y encima nos cobra, nos saca lo que no tenemos. Vamos a acabar haciendo, pues eso, lo del tabaco no creo, porque está más prohibido que matar a alguien, pero en cambio lo de cultivar champiñones debajo de la cama, que fíjate qué guarrada, ¿no? Qué guarrada. Bueno, es que eso yo creo que era parte de toda aquella corte de los milagros que había en el franquismo. Sí. Recuerda que Franco llegó a decir que, en fin, tenía una fórmula para fabricar gasolina con el agua de nuestros ríos. No, eso al revés. Parece que el caudillo se opuso porque le daba vergüenza, pero Televisión Española sacó al tío que había inventado el motor de agua y un rival que también había inventado el motor de agua. Y entonces lo dejaron en manos, salía don Victoriano Fernández Asís, aquello de, me alegra que me haga usted esta pregunta, don Victoriano, sí, señor. Que es cuando encontraron petróleo en Burgos con las pizarras bituminosas. En Valdeajos de la Lora, sí, señor. ¡Ay, qué maravilla! Las pizarras bituminosas. Y yo, claro, como crío, decía, oye, papá, y aquí no tenemos pizarras bituminosas. Dice, aquí tenemos una pizarra estupenda, porque esto es el pinar, que bituminosas, y eso es aceite. ¿Cómo va a haber tal? Y entonces no habrá petróleo, en fin, no me hagas hablar. Total, que aquello increíblemente fue como el motor de agua, visto y no visto. Luego hemos visto cosas peores. ¿Te acuerdas cuando un doctor curaba la calvicie apagando cigarrillos en la cabeza del calvo? Sí, señor. Es que hemos sobrevivido a casi todo. Y sin embargo no es seguro que sobrevivamos a Sánchez. A Sánchez. Es que Sánchez y yo creo que es todo ello junto. Es todo junto y mucho más. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, si Dios quiere. Si les duele algo, hay motivos y budol. ¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 26 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelAlzheimer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vienen hoy Carlos Cuesta, viene Paco Rosell, hoy nos tiene que contar Carlos toda la nueva estructura Fundraiser. Esta vez es Laufer Fundraiser. ¿Te acuerdas cuando apareció la Laufer en la comisión? Que había uno que empezó a babear de tal manera que yo pensé que iban a tener que llamar al SAMUR. No atinaban a preguntar. ¿Te acuerdas? Los recuerdo. Pero cómo los llevaba, en fin, bueno, tremendo. Bueno, hoy hay muchas cosas que preguntar. Sí, el gobierno acumula 40 derrotas parlamentarias en 10 meses. Ayer el Partido Popular lograba sacar adelante el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela gracias al PNV. Y Junts amenaza ya con volver a votar en contra del techo de gasto. Así que la pregunta es casi obligada. ¿Qué les parece que Sánchez pretenda gobernar, como dice él, sin el concurso del Poder Legislativo? ¿Se atreverá Junts o algún otro socio? Ayer Ábalos, por cierto, se abstuvo también en una de las votaciones. ¿Se atreverán a tumbarle los presupuestos a Pedro Sánchez? Pero si no va a haber presupuestos, si todo el mundo sabe que no va a haber presupuestos y además que les da igual. Si es que cerró 2 veces ilegalmente el Congreso y todavía presume. En fin. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.